Buen día. El estudio de análisis de gráfica. Una gráfica está formada por un eje horizontal, el eje de las X, llamado eje de las abscisas, y un eje Y, que es el vertical, llamado eje de las ordenadas. Ellos se cortan en el punto 00, que se llama origen de coordenadas. Está formado por 4 cuadrantes. El primer cuadrante, que va desde el origen de coordenadas al X positivo y del origen de coordenadas al Y positivo. Un segundo cuadrante, que está formado desde el origen de coordenadas al X negativo y del origen de coordenadas al Y positivo. Un tercer cuadrante, que está formado por los ejes de coordenadas X y Y negativo. Y un último cuarto cuadrante, que está formado por el eje X positivo y el eje Y negativo. Para ubicar un punto en un eje de coordenadas, por ejemplo, el punto P, cuyas coordenadas son 2,3, como el 2 es positivo, se ubica en el eje X positivo el número 2. Y dependiendo del eje Y, si es positivo o negativo, las coordenadas se va a subir o se va a bajar. En este caso, como el 3 es positivo, se va a subir hasta llegar al punto 3, de tal forma que se va a realizar paralelo al eje de las Y. El punto donde llegue allí hasta llegar al punto 3, eso representa el punto 2,3. En el estudio de análisis de gráfica veremos la pendiente de una recta, cuya fórmula es M, se denota con la letra M la pendiente, diferencias de ordenadas entre diferencias de abscisa, dos puntos consecutivos, Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. La ecuación de la recta es Y igual a mx más b, donde m representa el valor de la pendiente calculada y donde b es la ordenada en el origen o punto de corte con el eje Y, o también se le llama intersección del eje Y. Siempre las rectas van a ser crecientes decreciente o pueden ser constantes. Decimos que es creciente cuando la m es mayor que 0, es decir, cuando la m es positiva. Cuando la pendiente es negativa, m es menor que 0, decimos que es decreciente. Y cuando la m es igual a 0, decimos entonces que es una función constante, es cuando en este caso es igual al valor de la y. En el ejemplo que tienen en la guía, tenemos el cuadro 0, 0, 1, 4, 2, 8, menos 1, menos 4 y menos 2, 8. Vamos a representar eso en un eje de coordenadas. Tenemos dibujado el eje X y el eje Y. Recuerden que las escalas siempre tienen que tener la misma separación entre uno y otro, tanto los que estén dentro del eje Y como que estén dentro del eje X. En mi caso las tomé de uno en uno para representar. Entonces el punto 0, 0 sería en el origen de coordenadas. El 1, 4 sería 1 para la X y 4 para la Y. El 2, 8 sería 2 para el eje X, 8 para el eje Y. Menos 1, menos 4, menos 1 para la X, menos 4 con el eje Y menos 2 con menos 8. Al unir esos puntos resulta una recta que pasa por el origen, donde la ordenada en el origen o el punto de corte con el eje Y o intersección, en este caso sería el origen de coordenadas, sería el punto 0. La pendiente es, aplicamos la fórmula que vimos ahorita, Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, y voy a seleccionar dos puntos cualesquiera de mi gráfico. En este caso seleccioné el punto 1, 4 y 0, 0. Voy a restar Y2 menos Y1, sería 4 menos 0 y 1 menos 0. Eso me da 4 entre 1, que es igual a 4. Ese es el valor de la pendiente. La ecuación de esa recta, si nos valemos por la ecuación y igual a mx más b, la pendiente vale 4 y la ordenada en el origen vale 0. Entonces mi ecuación me queda y igual a 4x más 0. Como el valor de la pendiente es positiva, eso quiere decir que la recta es creciente. Y hablamos de que es directamente proporcional porque pasa por el origen de coordenadas. En el ejemplo número 2, tenemos que la tabla es 0, 2, 1, 5, 2, 8, menos 1, menos 1 y menos 2, menos 4. Al representar la gráfica, X y Y, resulta la recta que observamos allí. Al graficar cada uno de esos puntos, resulta esa recta. La gráfica Y en función de X, la ordenada en el origen, en este caso sería el punto 2, porque es el punto donde corta el eje de las Y.
Calculo la pendiente y tomé los puntos menos 1 y 0, 2. Al hacer esa diferencia, ¿verdad? Me quedaría menos 1, menos 2 y menos 1, 0. Eso me daría menos 3 entre menos 1, que sería igual a 3. Al calcular la ecuación de esa recta, ¿sí? La fórmula es y igual a mx más b, donde m resultó valer 3 y ya dijimos que la ordenada en el origen es el número 2. La ecuación nos queda y igual a 3x más 2.